Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimarc Dimax Crochet. Hoy te voy a enseñar a realizar un granny con relieve. Para esta muestra voy a utilizar hilo de algodón semigrueso de 2 milímetros su grosor, aguja número 4 y necesitamos una tijera. Comenzamos realizando un nudo deslizado y haremos 4 cadenas. Cerramos picando en la primera con un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Tomo la lazada y dentro del anillo que formamos vamos a hacer 2 varetas. Dos cadenas de separación y repetimos ahora completo 3 varetas. Dos cadenas de separación y nuevamente 3 varetas. Repito una última vez y para cerrar la vuelta hago una cadena, tomo la lazada, pico en la tercera cadena que hicimos al comienzo y hago una media vareta. De esta manera me posiciono en el vértice. Comienzo una segunda vuelta con 3 cadenas, 2 varetas en este espacio que acabamos de generar, salto al siguiente espacio cadena y hago 3 varetas, dos cadenas de separación y nuevamente 3 varetas, todo en el mismo espacio. Repito este motivo en los otros espacios. Estoy casi en el final, voy a volver a trabajar aquí donde comencé porque solamente hice la mitad del motivo. Completo con 3 varetas y cierro de la misma manera que la vuelta anterior. Una cadena y una media vareta que pica en la tercera cadena del comienzo. Hago un nudito, estiro y voy a cortar la hebra. Voy a cambiar de color. Comienzo con un nudito deslizado. Voy a mi cuadrado, elijo una de las esquinas y voy a pasar ese nudito por debajo, de esta manera. Y comienzo a trabajar. Nuevamente haré 3 cadenas y 2 varetas. Voy al siguiente espacio, hago una vareta. Ahora hago doble lazada. Voy a ir al grupito de la vuelta anterior que tengo aquí en forma recta y voy a trabajar en la vareta del centro, tomándola de esta manera. Miren. ¿Sí? Y aquí hago lazada, paso por los 2 rulitos, paso por otros 2 rulitos y paso por los últimos 2. Son 3 movimientos que hago. Esto es una vareta doble. Ahora en el mismo espacio, pero donde hice la primera vareta, voy a hacer otra vareta.
De esta manera completo el grupito de varetas con una vareta, una doble vareta y una vareta. Ahora voy a la esquina, aquí al vértice, y hago lo mismo que vengo trabajando. Son 3 varetas, dos cadenas y 3 varetas nuevamente. A partir de aquí voy a repetir este lateral en los otros 3 lados. Me quedó de esta manera. Cerré de igual forma que hice las vueltas anteriores y todas las vamos a cerrar de la misma manera. Ahora vamos a comenzar una vuelta número 4 con 3 cadenas y 2 varetas. Esto también se va a repetir todas las vueltas. Y ahora lo que voy a hacer solamente va a ser repetir la vuelta número 2. Solo con varetas. Completé la vuelta y me quedó de esta manera. Con estas 4 vueltas ya tendría completo el diseño de este gran. Pero dependiendo el proyecto al que ustedes lo quieran aplicar, es el tamaño que pueden lograr con este grano. Aconsejo que para que sea más rico este diseño, lo hagan de más vueltas. Ahora les voy a enseñar cómo seguimos. Es muy fácil, solo vamos a repetir la vuelta número 3 y 4. Comienzo de igual manera que hice la vuelta 3. Voy a picar en cualquiera de los espacios cadenas, un nudito en la hebra y realizo 3 cadenas. Luego 2 varetas y de esta manera ya tendría la mitad de la esquina lograda. Ahora vamos aquí al lateral, que es donde se produce la magia. Voy a ir al siguiente espacio cadena y hago una vareta. Luego voy a hacer lo mismo que hice aquí. Una vareta doble que va a picar, en este caso en la vuelta número 3. Miren, doble lazada. Tomo esta vareta, ¿sí?, la del centro, y hago la vareta doble. Paso por 2 y paso por 2. Luego, en el mismo espacio, acá, hago una vareta. Bien, ahora voy a repetir lo mismo. Miren, en el siguiente espacio hago primero una vareta doble que va a picar en la misma vareta doble que hicimos en la vuelta número 3. Miren, aquí la voy a tomar de esta manera y hago la vareta doble. Yo, para que me sea más cómodo, lo pongo así de costado y hago la vareta. Bien, y ahora completo con una vareta. ¿Sí? Miren qué lindo que va quedando. Ahora voy a hacer lo mismo en este espacio que hice aquí. Y de esta manera formo mi lateral. Las esquinas van a ser exactamente igual. Y ahora resta completar el cuadrado realizando exactamente lo mismo que acabo de hacer en este lateral. Miren cómo va quedando, qué lindo. Toda la textura que se forma. Y ahora vamos a repetir la vuelta número 4, que es solo punto granny. Todo en varetas. Terminé la vuelta, me quedó de esta manera. Y de ahora en más,
las siguientes vueltas van a ser iguales a estas. Y aquí vamos a hacer el lateral donde tenemos las varetas dobles. Vamos a repetir vareta doble y agregar en estos dos grupitos, ¿sí? Ese es el motivo. Vamos a ir en las siguientes vueltas agregando siempre en estos dos grupitos una nueva vareta doble. Y miren cómo quedó. Realicé una vuelta más en color rojo oscuro. Y miren qué bonito que queda el efecto que logramos con el cambio de color. Y utilizando esta vareta doble es la que le da el relieve y lo diferente a este granny. Como dije anteriormente, la cantidad de vueltas que den depende del tamaño que ustedes quieran lograr. Es muy versátil y se adapta a muchos diseños. Pueden aplicarlo para hacer mantas, bolsos, suéteres, cardigan, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. Me gustaría que me cuenten si les gustó y en qué lo aplicarían. Recuerden dejar su like si les gustó el tutorial, suscribirse al canal si aún no lo hicieron y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar enseñando próximamente. Y por supuesto que va a haber un proyecto con este granny, como les tengo acostumbrado, siempre que enseño un granny luego viene un proyecto, así que estén atentas que pronto voy a compartir un lindo diseño con este granny. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto. Chau, chau.